Ahora sí. Bien. Bueno, buen día a todos. Espero que todos tengan una buena semana. Bueno, hoy no sé si la otra vez había comentado algo de quién es Nacho, ya lo conocen porque está, o sea, el curso que estamos haciendo para becarios de grado, como son ustedes de distintas regionales y de la facultad, como también hay tesistas doctorales, está coordinado por Nacho, que hoy le toca dar la clase, Ignacio Zapata, y por Adriana Huespe, que supongo que también la han visto o la han escuchado acá en el curso. La idea, bueno, en particular, Ignacio ha sido becario del centro, ha trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo, ha incursionado en otros menesteres, también en otros trabajos, pero en este momento se encuentra con una beca doctoral en la UTN y su tema de estudio es comportamiento a fatiga de asfaltos modificados con polímeros, así fundamentalmente el eje temático, no exactamente el título. Así que, y Adriana en particular, que acompaña en la coordinación del curso, es una becaria del LEMAG ya de bastante tiempo, digamos, está consolidada dentro del LEMAG, así que particularmente en el caso de Ignacio, para este tema específico, que van a ver hoy asfaltos como otro material constituyente del diseño de las mezclas asfálticas. Ignacio tiene una buena formación, así que van a poder ver ahí eh, bastantes cuestiones interesantes relacionadas con la caracterización de los asfaltos. Por otro lado, recordarles que no pierdan la oportunidad de interactuar con ustedes. Por eso citaba también a Adriana y a Ignacio, tanto lo que son los que trabajan en temas doctorales como en temas de becarios de grado, porque la idea del curso no es solamente por ahí estar asistiendo, sino generar interacciones entre todos nosotros, ya que tenemos la oportunidad de estar trabajando acá en este curso juntos. Así que aprovechen esa oportunidad. Creo que hemos dicho, pero reiteramos que el LEMAC, después de estas situaciones que estemos viviendo, es un ámbito donde si tienen interés pueden venir a trabajar, a hacer una estancia, a terminar su PPS, a hacer su trabajo, su tesis final de carrera, si les resulta de interés. O sea que eso está, se lo comentan a Ignacio, a Adriana, y ven esas oportunidades y mantenga y todas las dudas y todas las ganas y las iniciativas que haya. No sé si tienen un grupo de WhatsApp entre ustedes, en los que asisten al curso o quieren contactarse, pero manténganlo vivo porque creo que esos vínculos siempre ayudan a crecer en el tránsito este que ustedes tienen en la carrera de grado, como becarios de algún proyecto de investigación, muchos de ustedes, o como alumnos regulares de la carrera que con esta actividad van a haber fortalecido el proceso de aprendizaje. Así que conéctense con Adriana y con Ignacio, que ahí va a estar, y con el resto, digamos, articulen, porque creo que ahí esta pandemia no va a ser para siempre y vamos a tener oportunidad de estar trabajando. En algún momento, en algunos PID, hemos viajado hasta 12, 10 o 12 personas para interactuar con otra regional. Así que si podemos organizar un encuentro, si podemos para un proyecto irnos a otro lado, que vengan para acá, digamos, esas cosas a veces surge una idea y a partir de ahí se arman actividades que nos permiten estrechar los vínculos humanos y también los profesionales. Así que eso y bueno, Nacho, nada más que eso y no sé, después siempre visualicen a Adriana y a Ignacio como para que puedan estar coordinando cualquier inquietud que ustedes tengan. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pensé que se estaba compartiendo la pantalla, ahora sí la ven, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve, se ve. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Em, la clase de hoy
es con respecto a los asfaltos. Vamos a estar hablando de ensayos, conceptos, normas, todo lo relacionado con el uso vial, ¿no? Ya, o sea, podemos decir que el asfalto no es un material que se pueda usar solamente para construcciones de carreteras, sino también tiene otras aplicaciones. Pero en esta clase solamente vamos a ver lo referido a su uso vial, ¿sí? Bien. Bueno, como temario que había preparado, así para arrancar, una definición de qué es el asfalto. Vamos a hacer un repaso breve de las formas de obtención, ¿sí? Acá en el medio hay un par de filminas más interesantes. Vamos a repasar los ensayos y las normas que se le hacen a todos los asfaltos. Sobre todo vamos a hablar de asfaltos convencionales, ¿sí? Ya que en otra clase está reservada para Adrián Segura, que está trabajando también en su tesis doctoral con asfaltos modificados. Pero muchos de los ensayos que se hacen en asfaltos convencionales también se aplican a asfaltos modificados. La clasificación de asfaltos en base a los ensayos que les podemos hacer y algunas normativas vigentes en Argentina y cómo tratan cada una de ellas el tema de la regulación del asfalto para el uso en las obras viales, ¿sí? Bueno, para arrancar, como definición, ¿sí? La norma IRAM 6575 lo define al asfalto como un material aglomerante de color marrón oscuro o negro, cuyos constituyentes predominantes son un 99% betunes que se encuentran en la naturaleza o se obtienen procesando el petróleo, ¿sí? Allá podemos ver que no tenemos una sola forma de obtener el asfalto, ¿sí? Hay más de una. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y separado de eso, un ítem que puse aparte, que me parece muy importante para conocer el asfalto, que es un material para mí sumamente interesante, que no se le deja de encontrar propiedades y se sigue investigando muchísimo hoy en día, que es termodependiente, ¿sí? El asfalto varía mucho sus propiedades dependiendo la temperatura a la cual se lo tenga, ¿sí? Obtención del asfalto. El asfalto lo podemos obtener en principio, ¿sí? Se puede obtener en forma natural. Acá vemos una foto, una imagen de lagos de asfalto en donde se está extrayendo el asfalto. También lo podemos encontrar en forma de rocas, ¿sí? Rocas sólidas. Esto se conoce como asfaltita. Pero esto no quiere decir que si lo encontramos en forma de roca o en lagos pueda ser utilizado para uso vial, ¿sí? Hay que ver que las distintas formas de obtención del asfalto no nos dan la misma calidad del asfalto, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Tenemos el asfalto artificial, que lo obtenemos por la destilación del petróleo, que es una de esas formas. Ahí tenemos una torre de destilación de la cual podemos obtener el asfalto. Por otro lado está el cracking también, que es una forma de obtención del asfalto un poco más compleja y también menos rentable, ¿sí? Hoy en día, en la actualidad, el asfalto que se utiliza en Argentina es importado. No, las reservas que se tienen, por ejemplo, de vaca muerta, de las cuales se obtienen nafta o gases, tienen baja cantidad de residuo asfáltico, y por ende, si se quisiera obtener asfalto a partir del petróleo que se obtiene de vaca muerta, se tendría que proceder a otros procesos no tan sencillos, por decirlo de alguna forma, sino otros más complejos y menos rentables. Por ende, es más barato, por así decirlo,
importarlo a fabricarlo directamente, ¿sí? Cualquier consulta o la nota nos van preguntando en el chat, ¿sí? O la van dejando anotada en el chat. En particular, la que más se utiliza, el asfalto que más se utiliza para todo lo referido a la construcción vial es por el método de destilación, ¿sí? En el cual, a partir del calentamiento del petróleo, ¿sí? Se van obteniendo los distintos derivados, como pueden ser los gases, las naftas, queroseno, y por último, el más pesado, que a veces se lo considera como un residuo, que no es, nosotros sí lo queremos, pero en realidad toda la industria petrolera quizá no la quiere, lo que tanto, es el asfalto, ¿sí? Es el último destilado y bueno, dependiendo también el origen, como había dicho antes, del origen del petróleo, vamos a tener distintas propiedades que le podamos eh, que tenga el asfalto, ¿sí? No vamos a tener el mismo asfalto en, en todas sus, en todas sus destilaciones, ¿sí? Bien, como había dicho antes, es un material termodependiente, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que en principio lo podemos considerar como un material viscoelástico, que es una clasificación que se le da básicamente al asfalto. ¿Qué nos quiere decir? El material, como un material viscoelástico que se comporta el asfalto a una temperatura intermedia, una temperatura de, podríamos decir, ambiente, ¿sí? Que es la que se tiene en la vida útil del asfalto en un pavimento. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con un asfalto a bajas temperaturas? Bueno, ya no se comporta tanto como un material viscoelástico, sino como un sólido, ¿sí? Es más como una goma. Y si lo llevamos a temperaturas altas, por ejemplo, mayores a 100 grados, para poder trabajarlo, para poder realizar, constituir lo que es la mezcla asfáltica que vamos a terminar colocando en una obra vial, se comporta como un líquido newtoniano, ¿sí? Esto quiere decir que se comporta como si fuera un aceite, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Que lo llevemos a temperaturas altas para, como decía antes, para poder trabajarlo. Si no, en temperatura ambiente es casi imposible manejarlo. Acá quería hacer una pequeña distinción, ¿sí? Con respecto a los asfaltos viales y con respecto a su utilización, ¿sí? Porque tenemos lo que voy a hablar hoy de asfalto convencional que se usa para mezclas asfálticas en caliente, ¿sí? Pero podemos hacer otras clasificaciones de las mezclas, como las mezclas tibias, en donde tenemos el asfalto con reductores de viscosidad que le reducen la viscosidad para trabajar a una temperatura inferior, sobre todo en el proceso de construcción y de elaboración de la mezcla asfáltica. Y por último, tenemos las mezclas en frío. Si las mezclas son en frío, como decía antes, no podríamos trabajar con el asfalto a una temperatura ambiente, ya que no lo podemos ni mezclar ni trabajar. Por eso, ya se desarrollaron hace bastante tiempo, se siguen estudiando igual, las emulsiones asfálticas, ¿sí? Las emulsiones asfálticas son materiales, también derivados del asfalto, en el cual, mediante un proceso de mezcla, se mezcla con agua y con un emulsificante, ¿sí? Es un material, bueno, un emulsificante que hace que se mezcle y quede el asfalto a una temperatura ambiente, ¿sí? A una temperatura normal de trabajo, como si fuera un líquido, ¿sí? Un líquido. Bueno, el mundo de las emulsiones es también bastante grande, no voy a hablar de esto, pero si a la mayoría del público le interesa, podemos también armar una clase de emulsiones, que también es un mundo y tiene muchísimas aplicaciones en todo lo que es la obra vial, ¿sí? Bien, acá quise poner esta diapositiva de por qué deberemos realizar ensayos sobre el asfalto,
se deben realizar ensayos sobre cualquier material que se desea utilizar, básicamente, si hablamos en forma ingenieril, ¿sí? Pero en particular, el tema que nos tratamos hoy, ¿sí? El asfalto, es asegurar que el producto es adecuado para el uso que se le va a dar, ¿sí? Nosotros no podemos usar cualquier asfalto para cualquier obra. Posea las propiedades correspondientes, ¿sí? Que yo tengo, si a mí me dicen que tiene esta propiedad, que se comporta de esta forma, bueno, asegurar mediante los ensayos que sea de esa forma, ¿sí? Bueno, la variación de propiedades dependiendo de su origen, como había dicho antes, dependiendo del origen del petróleo, o si es natural, nos va a cambiar muchísimo las propiedades. Para conseguir también la mejor calidad posible del producto que vayamos a realizar, ¿sí? Y evaluar las distintas etapas de la vida de un asfalto, que esto es, voy a hablar después, es muy importante porque sobre todo el asfalto no tiene no va a tener las mismas propiedades a medida que se lo utiliza, que se construye la mezcla asfáltica y sobre todo que se la deja en servicio. La calidad del material va a ir cambiando y mucho, ¿sí? Bueno, en cuanto a la composición del asfalto, ¿sí? Existen dos modelos, ¿sí? Uno se lo conoce como modelo micelar, el cual, como dice acá, se supone que el asfalto está formado por grandes moléculas de asfaltenos rodeados por aromáticos polares y no polares, suspendidas en aceites saturados, ¿sí? Son distintos componentes que tiene el asfalto y acá en esta imagen vemos una torre de separación, ¿sí? En donde este es un ensayo que no es muy complejo, se puede realizar en la facultad, en la cual podemos separar cada una de estas fases, de estas fases que tiene el asfalto, y para usarlo para una estimación que viene en la siguiente film, ¿sí? Pero por otro lado, también tenemos el modelo continuo de Sharp, que vamos a ver también quién que considera el asfalto simplemente como un compuesto de dos fases, una polar y otra no polar. Bien, como les decía antes, con la primera de las teorías, ¿sí? La separación en esas fases, como veíamos en esa columna, podemos establecer mediante esta fórmula que se denomina índice de inestabilidad coloidal, ¿sí? Las cantidades de cada uno de los componentes que tiene el asfalto que vayamos a utilizar. ¿Por qué hacemos esto? Para determinar qué tipo de asfalto estamos utilizando, ¿sí? Como se ve ahí, podemos tener, dependiendo, si bien se hace esta cuenta y más o menos el entorno en el que separa los dos tipos de asfalto que se dice ahí, tipo sol y tipo gel, está en el entorno del 0,6. Si da menor a 0,6, estamos hablando de un asfalto tipo sol, ¿sí? Que tiene suficiente contenido de resinas y de aceites, y si es mayor, estamos hablando de un asfalto tipo gel, ¿sí? Que por el contrario tiene escaso contenido de resinas y de aceites. Esto en particular es importante realizarlo para los asfaltos de uso vial porque el que se usa, ¿sí? Es el tipo sol. Los tipos gel no son adecuados para la utilización vial, ¿sí? Bien, en cuanto a los ensayos que le podemos hacer, ¿sí? Arrancando por el peso específico, ¿sí? Que es una propiedad que se le saca a todos los materiales, ya sea agregado, cemento, bueno. El peso específico del asfalto, definido ahí por la norma IRAM, la 6587, establece la relación que existe entre el peso de un volumen dado de asfalto a una temperatura y el peso de un volumen igual de agua destilada a la misma temperatura, ¿sí? Ahí vemos un pignómetro con el cual podemos conocer el peso específico del asfalto. Bien. Bueno, es el ensayo de penetración. Es un ensayo muy típico, ya bastante antiguo, ¿sí? Pero que hoy en día se sigue utilizando para caracterizar a los asfaltos. Está definido por la norma ASTM de 5 o la IRAM acá en Argentina
6576 y representa una medición de la consistencia o la dureza relativa del asfalto, ¿sí? El ensayo es bastante sencillo, se tiene un pesafiltro, se tiene el asfalto, se lo acondiciona a una temperatura adecuada, ¿sí? Y se mide cuánto penetra la aguja en un tiempo de 5 segundos, ¿sí? Ahí está el equipo en el cual se deja caer la aguja, ¿sí? en el asfalto y ahí tenemos como si fuera un dial, medimos la penetración que tiene el asfalto. La penetración es uno de las formas de caracterizar el asfalto. Pero es una medición empírica, no se estaría diciendo mucho de las propiedades que tiene el asfalto, ¿sí? Podemos sí utilizarlo para comparar dos asfaltos, saber cómo se comporta una mezcla, sabemos que se comporta de esta forma y relacionarla el valor de penetración que tengamos, pero no mucho más, ¿sí? Yo traté acá en esta presentación hacer un seguimiento de los ensayos desde lo más simple, ¿sí? hasta los más complejos que se hacen hoy en día. Bien, siguiendo por el punto de inflamación, ¿sí? Definido por la norma ASTM de 92 o la IRAM IAP A 6555, se coloca una pequeña cantidad de asfalto, ¿sí? Se la calienta, ¿sí? Ahí se ve el termómetro, hasta que se prenda fuego, ¿sí? Y se mide la temperatura a la cual se inicia la llama, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, esto nos indica hasta qué punto, como dice acá, podemos calentar el asfalto y manejarlo sin que se prenda fuego, ¿sí? Una pequeña cantidad que se prenda fuego ahí no es peligroso, pero en una obra podemos tener cantidades bastante grandes, o en una planta asfáltica también. Este vasito que está acá se llama vaso de Cleveland, ¿sí? En donde se hace este ensayo. Bien, siguiendo por el punto de ablandamiento, que es otro de los ensayos muy típicos que se le hace al asfalto. La norma STM de 36 o la IRAM 6841, empleado fundamentalmente para conocer el grado de susceptibilidad que tiene el material ante las variaciones de temperatura. El ensayo consiste, a veces también se lo denomina ensayo de anillo y bola, ¿sí? Consiste en poner dos anillitos llenos de asfalto, se les coloca una bolita metálica arriba y este vaso se lo va calentando, está lleno de agua, se lo va calentando y se registra la temperatura, ¿sí? Hasta que el asfalto adentro de la bolita, adentro del anillo y impulsado por la bola, toque la base, ¿sí? La base que tenemos ahí. Y ahí tenemos la temperatura del punto de ablandamiento del asfalto, ¿sí? Fíjense que por cada asfalto se hacen dos mediciones. En realidad se pueden hacer muchas más, ¿sí? Bien, otro de los ensayos que tenemos es el de ductilidad, ¿sí? A medida de cuánto pueda alargarse o estirarse una muestra antes de que se rompa. Acá tenemos estas dos muestras que son como si fueran dos huesitos que se los llena, se lo deja también acondicionar, se separan las partes del medio, ¿sí? Y se colocan en una pileta con agua en las cuales se lo va estirando a una velocidad determinada, ¿sí? Llega a cortar y luego se las acerca y se mide, ¿sí? Cuánto es lo que se pudo estirar el material, ¿sí? Una propiedad bastante interesante en cuanto a la viscoelasticidad que pueda tener el material. Bien, siguiendo con los otros ensayos, tenemos este que es el RTFOT, ¿sí? En película delgada rotativa, en horno, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, la evaluación del envejecimiento del asfalto por pérdida de masa.
¿En qué consiste? Bueno, tenemos en este horno, ¿sí? Tenemos estos vasitos de vidrio en el cual le ponemos una cantidad determinada de asfalto y los vamos introduciendo en cada una de estas celdas que tenemos acá. Se lo deja este ensayo durante 85 minutos, ¿sí? Y esta varillita que se ve acá, ¿sí? Introduce aire a presión en cada una de los recipientes estos que tenemos acá, ¿sí? La temperatura es de 163 grados y bueno, después del tiempo transcurrido del ensayo, se los retira, se saca el asfalto de cada uno y se analiza la pérdida de masa, ¿sí? Este ensayo tiene 8, ¿sí? 8 de estos envases. Generalmente en 2 se evalúa la pérdida de masa que puede haber sufrido, ¿sí? Por el asfalto, y a los otros se los retira también de las vasijas y se lo utiliza para otros ensayos que puedan venir posteriormente, ¿sí? Este ensayo del horno simula, ¿sí? La idea fue que simule el envejecimiento que sufre el asfalto durante su proceso constructivo, ¿sí? Vemos ahí ya una de las propiedades de cómo va perdiendo propiedades, ¿sí? El asfalto, ¿sí? Mediante la evaluación eh, de otros ensayos antes y después de evaluar la pérdida de masa del asfalto. Bien, y siguiendo con esto tenemos el PAV, que es el envejecimiento a presión, ¿sí? Realmente cuando sacamos el asfalto que había dicho que sacábamos del RTFT, del ensayo anterior, se lo coloca en el PAV, ¿sí? Para simular el otro envejecimiento que sería a largo plazo, es decir, en vida en servicio del asfalto. Este ensayo, bueno, es un poco más largo, ¿sí? Dura 20 horas. La temperatura, bueno, pueden ser varias, ¿sí? Se puede evaluar a varias temperaturas. Y se le aplica presión de 2,07 megapascales, ¿sí? Este ensayo, si bien evalúa el envejecimiento a largo plazo, es lo más estimativo y lo más cercano que se puede hacer, se puede encontrar, digamos. No es que sí o sí tengamos en cualquier asfalto que ensayemos de un pavimento, vamos a tener los datos certeros cuando lo evaluemos por el PAV, ¿sí? Depende mucho de las condiciones ambientales, de qué tipo de asfalto estemos utilizando, si es acorde los resultados que encontramos de este ensayo. Bien. Otro de los ensayos muy típicos que se hacen hoy en día es el de viscosidad rotacional, ¿sí? Definido por, bueno, las normas que tenemos acá, ASHTO T316, ASTM de 4402 y la IRAM 6836. Básicamente, ese es un viscosímetro rotacional. Acá tiene una cámara que regula la temperatura, ¿sí? Adentro se le coloca un tubito donde va a llevar el asfalto, ¿sí? Y este es un controlador que va a controlar la velocidad que le va a girar una aguja que está inserta en la mezcla en el recipiente con el asfalto, ¿sí? ¿Para qué, se le hace este ensayo? Bueno, básicamente se utiliza para encontrar la temperatura de trabajabilidad del asfalto, ¿sí? El Asphalt Institute, esto lo puse pues muy interesante, ¿sí? Había definido hace mucho tiempo que la viscosidad de mezclado es de 0,17 pascal segundo y la viscosidad de compactación de 0,28 pascal segundo. Bueno, en base a estos datos y con el viscosímetro nosotros podemos hacer un barrido de temperatura, ¿sí? Y encontrar cuál es la viscosidad, ¿sí? Que corresponde
a las temperaturas, cuál es la temperatura que corresponde a la viscosidad de mezclado y de compactación. Todo escrito ahí, ¿sí? Bien. Este grafiquito, aunque sea muy sencillo, grafica un poco lo que ocurre adentro del tubito donde tiene el asfalto con la aguja en el viscosímetro, ¿sí? Supongamos que este es el asfalto, cada una de las rayitas negras es el asfalto, y se le aplica un esfuerzo, ¿sí?, de corte, que es el que le aplica la aguja, que va rotando. Esto es recto, pero en realidad sería circular, ¿sí? En donde tenemos una geometría bien definida, ¿sí?, por la aguja y por el tubito, ¿sí?, que es H. Nosotros le aplicamos esta deformación, se va a deformar una distancia X. Y esa deformación la podemos definir, ¿sí?, como gamma X sobre H, ¿sí? Pero esta deformación la podemos expresar en función del tiempo, ¿sí? Y eso precisamente nos indica la viscosidad, la relación entre la deformación aplicada y la tensión aplicada, perdón, y la deformación en el tiempo, ¿sí? Generalmente se despeja la deformación, ¿sí?, para graficarlo, para graficar si el esfuerzo, perdón, el esfuerzo de corte, y la viscosidad, sobre todo en materiales como el asfalto convencional, la viscosidad es constante, ¿sí?, a las diferentes esfuerzos de deformación velocidad de deformación que se le puedan aplicar. A grandes rasgos, esto nos indica que es un material de comportamiento newtoniano, ¿sí? Que la viscosidad no varía con la deformación que le estemos aplicando a la muestra. Pero esto ocurre más que nada en los asfaltos convencionales. Los asfaltos modificados ya tienen un comportamiento mucho más complejo, ¿sí? Bien, y relacionado con todo lo que es viscosidad, viene el concepto de rheología, ¿sí?, que se define como la ciencia que estudia la deformación y el flujo de los materiales bajo la aplicación de una carga, ¿sí? ¿Por qué debemos, ya hoy en día, como vieron, vamos avanzando con los ensayos de uno más simple a otro más complejo? ¿Por qué debemos evaluar un asfalto, ¿sí?, en forma rheológica? Por lo que habíamos dicho antes, que es un material viscoelástico, ¿sí? A diferencia de un material elástico, que podemos decir que guarda una relación proporcional entre tensiones y deformaciones, conocida como la ley de Hooke. En los materiales viscoelásticos esta relación no es tan sencilla, ¿sí?, sino que nosotros, cuando a un material viscoelástico como el asfalto le aplicamos una carga, nos aparece un retardo en la deformación resultante que tengamos, ¿sí? Y eso se conoce como ángulo de desfase. Mediante la rheología nosotros podemos encontrar estos parámetros, ¿sí?, que es muy importante, porque nosotros cuando en un pavimento ya construido, si lo más no sé si lo más importante, pero sí es muy importante conocer cuánto se va a deformar mediante la aplicación de cargas. Bueno, si nosotros le aplicamos una carga y no se va a deformar instantáneamente o no lo va a recuperar esa deformación, bueno, necesitamos saber qué tan rápido o qué tan lento va a tener el material esa deformación, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen de un rheómetro, ¿sí? Actualmente en el laboratorio hay uno, ¿sí?, a estrenar, nuevo, en el que podemos medir las propiedades que había dicho anteriormente, ¿sí? Básicamente, para el ensayo comúnmente de relógico se utiliza una pastilla de ligante asfáltico que se la coloca entre dos placas y se le somete a un esfuerzo de corte, ¿sí?, oscilante, ¿sí? Quiere decir que va y viene. ¿Cuáles son los parámetros que se obtienen más comúnmente del rheómetro? El rheómetro tiene una gama de ensayos y de cosas que se le puede descubrir muy amplia. Es el G,
estrella, ¿sí? Es comúnmente conocido como el módulo complejo de corte, y el ángulo de fase, que era lo que había dicho anteriormente, ese retardo entre la, entre la aplicación de carga y la deformación, ¿sí? Que no es instantánea. El módulo complejo de corte se denomina así porque tiene una componente que podría decirse elástica, como habíamos visto al principio, y una parte viscosa, ¿sí? Bueno, otro de los ensayos que se le puede hacer al asfalto, tenemos el reómetro de viga flexión. Este ensayo es para caracterizar a los asfaltos a muy baja temperatura, ¿sí? Le aplica, tenemos acá una viga, ¿sí? De asfalto, muy chiquita, son 102 milímetros, 10 centímetros, en el cual está sumergida en un baño, se le va aplicando cargas constantes y medimos la deformación, ¿sí? Con esto tenemos dos parámetros, la rigidez, ¿sí? Y la razón de cambio acá en este punto, ¿sí? A los 60 segundos, que se conoce como valor M, ¿sí? Em, la rigidez generalmente se conoce como stiffness, en inglés, ¿sí? Estos parámetros, ahora vamos a ver para qué se usan. Bien, habíamos dicho que, visto todos estos ensayos, ahora podemos ver cómo los podemos clasificar, ¿sí? A los asfaltos. En una primera instancia, lo más común y lo más utilizado, hoy en día aún se utiliza, es clasificar al asfalto por penetración, ¿sí? Como habíamos visto, clasificar el asfalto por penetración en un cierto rango de valores. Tenemos a cierto asfalto, pones una clasificación 50-70 de penetración, nos cae adentro de cierto asfalto, ¿sí? Con otras propiedades de otros ensayos, ¿sí? Pero básicamente es el índice común es el de penetración. Después se evolucionó un poco, se tomó el parámetro de viscosidad, ¿sí? Lo mismo, el mismo concepto, o sea, entre cierto rango y cierto rango está un asfalto, bueno, se lo clasifica de esta forma. Ahora vamos a ver una tabla de viscosidad, de clasificación por viscosidad. Y avanzando un poco más, ahora vamos a hablar de qué es el PG, que es el Performance Grade, y aún un poco más, que hoy en día se está hablando mucho, es el JNR, es la recuperación, el parámetro de compliance, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es. La recuperación elástica, la recuperación no recuperable, ¿sí? Acá tenemos una tabla, ¿sí? Esta es la norma IRAM IAPG A6835. Hace la clasificación de los asfaltos por viscosidad, ¿sí? Como les decía antes, ¿sí? No tenemos estas 5 clasificaciones de asfaltos, sea 5, sea 10, sea 20, sea 30, sea 40. Y clasifica el asfalto en base a la viscosidad a 60 grados, ¿sí? Y hace toda esta gama de ensayos para también determinar en qué categoría de asfalto estamos hablando, ¿sí? Generalmente la viscosidad 130, la viscosidad 60 es para clasificarlo y la viscosidad 135 es para el rango de trabajabilidad que pueda tener el asfalto, ¿sí? Esta norma clasifica el asfalto por viscosidad, no es que no especifica cómo se hace el ensayo de viscosidad, ¿sí? A veces puede ser medio confuso eso. Bien, bien. Ahora, para hablar de lo que habíamos visto antes de la tercera clasificación, que era por PG, está el programa de Sharp, de SuperPave, ¿sí? El programa de la estrategia Highway Research Program. Estados Unidos dio este programa y se creó las especificaciones de SuperPave, que quiere decir, es una sigla de Superior Performance Payment, ¿sí? Este programa
hizo un avance muy interesante, ¿sí? Muy revolucionario, digamos, en cuanto a la clasificación y a cómo se tratan los asfaltos, ya que el resto de las normas, las anteriores que habíamos visto como penetración o por viscosidad, no tenían en cuenta ciertas propiedades del asfalto, sobre todo en su vida en servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que introdujo SuperPave? ¿Sí? Es cubrir precisamente estas tres etapas, las tres etapas de la vida útil de servicio. Transporte, almacenamiento y manipulación, ¿sí? Sería el material, teóricamente, sin envejecer, porque algún envejecimiento igual le ocurre, durante su elaboración y construcción, ¿sí? Y por último, la vida en servicio. Y a su vez también separa esta clasificación en tres modos de falla, que son los modos más comunes que tiene de fallar un pavimento, ¿sí? Es el de ahuellamiento, fisuración por fatiga y fisuración térmica. Estos tres estados, ¿sí? De tres modos de falla, generalmente se los asocian a ciertos rangos de temperatura también. El ahuellamiento asociado a temperaturas altas, ¿sí? La fisuración por fatiga a temperaturas medias y la fisuración térmica a temperaturas bajas. Ahora vamos a ver un poquito más de esto, ¿sí? Cómo clasifica SuperPave para el PG, ¿sí? Se hace en esto, toda la gama de ensayos, la mayoría de la gama de ensayos que vimos hasta recién, los agrupó SuperPave y definió eh, unas ciertas especificaciones, pero no las especificaciones, lo interesante que tiene SuperPave es que las especificaciones son fijas, ¿sí? Lo que varía, ¿sí? Va a ser la temperatura a la cual se está trabajando el asfalto, ¿sí? Eso es algo bastante novedoso para lo que venían siendo las especificaciones anteriores, ¿sí? ¿Cómo lo define las tres etapas estas que habíamos visto de las tres vidas del asfalto, ¿sí? Para el asfalto original, bueno, tiene en cuenta estos tres ensayos, ¿sí? Punto de inflamación, en el cual tiene que ser mayor a 230, viscosidad rotacional a 135 grados, menor a 3 pascal por segundo, y el ahuellamiento medido con el reómetro de corte, el DCR, en donde encuentra estos parámetros que habíamos visto antes, G por G estrella, sobre, dividido seno de delta, a 10 Hz de frecuencia, que es la frecuencia que habíamos visto, la oscilación que se le aplica, tiene que ser mayor a 1 kilopascal, ¿sí? de esfuerzo. Ahí vemos un poco donde se limita, quizá, la especificación de SuperPave del PG, es la frecuencia del ensayo. Esa frecuencia es fija y está asociada a cierta velocidad de paso de los automóviles. Es fija, y el PG lo clasifica de esta forma, así que los autos pasan todos a la misma velocidad, claramente no. Entonces ahí quizás se queda un poco corto con este parámetro, ¿sí? Que no deja de ser igual bastante bueno. Esto con el asfalto original. Con el asfalto envejecido, ¿sí? O sea, después de haberlo ensayado en el RTFOT, ¿sí? La primera de los hornos que habíamos visto. Se evalúa la pérdida de masa y tiene que ser menor al 1%, y el ahuellamiento nuevamente por el medio del DSR por el mismo parámetro que es G estrella seno de delta, pero ahora tiene que ser mayor, ¿sí? Tiene que ser mayor a 2,2 kilopascales. Generalmente cuando un asfalto se envejece, el parámetro G, que es el módulo de corte, tiende a crecer, ¿sí? Entonces por eso la especificación lo sube un poco más, ¿sí? Y por último, después del RTFT, se evalúa el asfalto que sale del PAV, ¿sí? El envejecido, pero esta vez teniendo en cuenta a largo plazo, ¿sí? Y se evalúa la fatiga, ¿sí? También por el medio del DCR, pero con otro parámetro, que puede ser parecido, pero no lo es G estrella por seno de delta. Y este valor lo limita a un máximo, que tiene que ser
menor a 5 megapascales. Esto nos indica que a medida que nosotros, como dije antes, envejecemos el asfalto, el parámetro G tiende a crecer, pero puede tender a crecer demasiado, y este parámetro de G nos indicaría que la mezcla está sumamente rígida si no lo limitamos a ese valor. Por ende, podríamos tener mezclas demasiado frágiles, ¿sí? Después tenemos, como habíamos visto, la rigidez de viga flexión, que tiene que ser menor a 300 megapascales, y el valor M, que también habíamos visto, mayor a 0,3. Junto con todos estos parámetros, bueno, podemos definir dos temperaturas, ¿sí? Una de alta y una de baja, que nos van a determinar nuestro grado de performance. Bien, fíjense, como vimos, los parámetros, ¿sí? Las especificaciones no cambian, ¿sí? Lo que van a ir cambiando son las temperaturas para que cumplan estos parámetros, ¿sí? Y nos definan el PG. Y bien, y por último teníamos lo que era el JNR, que es la deformación no recuperable. Este parámetro va un poco más allá del PG y le agrega una condición de esto que estábamos hablando de la frecuencia, ¿sí? Este parámetro, ¿sí? También se puede encontrar mediante el reómetro de corte y se encuentra por un ensayo que se llama Multi-Stress Creep Recovery, en el cual aplicamos esfuerzos a una muestra, ¿sí? Y medimos cuánto recupera en deformación, ¿sí? Vamos a ver que cuanto menor sea el parámetro que es JNR, que es de la deformación no recuperable, bueno, mejor va a ser las propiedades que tengamos de nuestro asfalto. Acá en esa tablita que está ahí abajo nos relaciona el JNR, este parámetro encontrado por el ensayo, con una estimación de intensidad de tráfico, que es un valor, ¿sí? Ahí tenemos S, H, B y E, depende del grado, que se le agrega al número, a las temperaturas del PG, ¿sí? Acá tenemos lo que sería un ciclo, ¿sí? Del MSCR, del Multi-Stress Creep Recovery. Y acá tenemos lo que sería toda la batería de ensayos, ¿sí? Acá teníamos, creo que era un asfalto que tenía buena recuperación, ¿sí? Y se ensaya a dos tensiones definidas, ¿sí? A 100 pascales, ahí está en negro, y a 3200 en rojo. Bien. Bueno, y por último, para ir terminando, ¿sí? Quería hablar un poquito de las especificaciones técnicas generales, ¿sí? Sobre todo de, bueno, las de vialidad nacional, en las cuales cité estas cuatro, ¿sí? Son para concretos asfálticos en caliente y semicaliente tipo denso, los mismos semicaliente y semicaliente, pero con RAP, que RAP es el asfalto pavimento reciclado, caliente y semicaliente del tipo SMA, y caliente y semicaliente del tipo drenante, ¿sí? En cuanto estas especificaciones, en cuanto hablan del asfalto a utilizar, específicamente no dicen ninguno, ¿sí? En particular, sino que eh, lo derogan, ¿sí? A las especificaciones técnicas particulares de la obra correspondiente, ¿sí? Y citan la norma de clasificación por viscosidad, ¿sí? Esto quiere decir, bueno, que cada obra en particular va a tener que usar el asfalto clasificado por viscosidad, si es un asfalto convencional, o un asfalto modificado, que acá puse la tabla, ¿sí? Los distintos tipos que tengan, dependiendo la obra que se haga. O también se puede usar otro asfalto que no esté incluido en la norma, en esta norma o en la norma de clasificación por viscosidad, pero que sea adecuado para la obra a realizar, ¿sí? Eso para los dos primeros. En el caso del que tiene RAP, cuando se cita ¿cómo se llama? Cita la particularidad de que el asfalto que se utilice tiene que ser compatible con el del pavimento reciclado.
Y en los dos últimos, en el de la SMA y en el de drenantes, no cita el asfalto convencional, ¿sí? Cita asfalto modificado, ¿no? Ahí teníamos. Bueno, todo el tema de asfaltos modificados, como dije antes, lo va a dar Adrián. Acá puse extracto de la tabla de la norma IRAM 6596. Y abajo está la foto del dispersor que tenemos en la facultad, con la que estamos haciendo con Adrián el asfalto modificado con caucho. Esperemos que muy pronto podamos volver a hacerlo, ¿sí? Y bueno, acá le dejé un poco de bibliografía y de consulta con la que hice la presentación. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado, haya entendido. Y estamos para consultas. Bueno, excelente, Ignacio. Muy buena la presentación, la verdad que excelente. Se ha hecho ahí toda una recorrida entonces de las sistemáticas de ensayo y varios conceptos muy interesantes de lo que es el cemento asfáltico vial. Ahí veo que hay alguna consulta, Ignacio, no sé si la querés leer vos directamente en el chat A ver. o si necesitas que te la lea, digo por el tema de la grabación. No, pues la tengo al costado. Lucas, ¿no? Sí, ¿en qué caso se utiliza un asfalto Sí. por penetración o por viscosidad? También si puede darse un ejemplo, ¿en qué regiones de la Argentina conviene usar más uno o el otro? Por ejemplo, en Ushuaia y en Salta. Bien, en cuanto a lo primero, por penetración o viscosidad, bueno, las normas vigentes, como había dicho recién, en Argentina clasifican el asfalto comúnmente por viscosidad. Lo conocemos como CA30, CA20, CA10 generalmente. Y bueno, comúnmente se lo conoce con esa denominación, con clasificación por viscosidad, ¿sí? Y ¿qué asfalto se usa? Según las regiones. En regiones, sí, en Ushuaia, ponele que serían climas más fríos, claramente. Tendríamos a usar un asfalto más, no tan viscoso, más blando, ¿sí? Con una viscosidad menor, como podría ser un CA20, y con una temperatura media, como podría ser acá, en esta zona, tendríamos un CA30. Generalmente acá se usa un CA30, ¿sí? ¿Me dejás, Ignacio, que complemente un Por poquito? supuesto, sí. Está recontra bien lo que has contestado. Es una cuestión, algo se dijo, pero por las dudas para ratificar y confirmar, es una cuestión de uso. Lo que pasa es que antiguamente se hablaba siempre de penetración, los asfaltos se clasificaban por penetración, por eso es que todavía sigue existiendo una norma IRAN que habla de penetración, pero es algo que desde hace muchísimos años se está tratando de dejar de lado, más allá de que en asfaltos modificados haya algo de eso y haya algún índice que se puede llegar a analizar, pero la tendencia es a relacionarlo directamente a utilizar en asfaltos convencionales la clasificación por viscosidad porque es directamente relacionable con el comportamiento. Si ustedes se fijan, la denominación de las categorías de viscosidad tiene que ver con un medianamente promedio entre la mínima y la máxima que tendría para cada categoría. No es exactamente el promedio, pero es en el rango del promedio, entonces eso siempre nos permite relacionar medianamente cuál sería la viscosidad que tendría a 60 grados. O sea, ya hay una cuestión física relacionable directamente. Y lo que responde Ignacio es perfecto en eso. Si estamos en lugares más fríos, tenderemos a tener menores clasificaciones en cuanto a viscosidad para que no sea tan rígido el cemento asfáltico. Y en sectores de mayor temperatura tenderemos a tener asfaltos más rígidos para evitar tener deformaciones plásticas permanentes más importantes. Esto se relaciona con eso. En lugares calurosos o en épocas cálidas, para ser más preciso, lo que tenemos es deformación plástica permanente, ahuellamiento. Entonces, cuanto más severo eso sea en la región, más lo trataremos de evitar dándole viscosidad. Y en lugares fríos o en épocas frías, para ratificar lo que ya dijo Ignacio, lo que vamos a tener es fisuración. Entonces, trataremos de darle
mejor comportamiento a eso, haciendo de que no sea tan poco viscoso, porque si fuera muy poco viscoso sería frágil. Entonces ahí está el juego de lo que se busca. Todo se dijo, era solamente No, sí, sí, sí. para darle una vuelta más, Ignacio. Está perfecto. Quizá termina siendo un poco trabalengua, hay que pensarlo un poco y detenerse un poco quizá en eso. Lo que dijo Julián para mí fue muy claro, pero quizá hay que quizá bajar un poco y analizarlo puntualmente. Bueno, tenemos temperaturas frías, ¿qué estaríamos buscando aquí que no se rigidice tanto? Bueno, vamos a un asfalto de menor viscosidad, ¿sí? Por el otro lado, si tenemos una temperatura media, bueno, tendríamos que no se nos haga una pasta. Entonces, bueno, tendríamos que tener un asfalto de mayor viscosidad y que de alguna forma, ¿sí?, sea menos susceptible a la temperatura ambiente que tengamos. Claro, ahí hay un comentario juntamente del ingeniero Barrio, lo saludamos, él es de UTN La Rioja, y habla de eso, de que en verano, claro, tiene unas temperaturas terribles y tiene agüellamiento en las carpetas. Y no solamente eso, sino que nos ha tocado en el EMAC varias veces cruzarnos, no sé si exactamente de La Rioja, pero sí de la región. Hemos tenido que analizar mezclas asfálticas en infinidad de casos y muchas veces siguen utilizando cemento asfáltico CA20, a veces por cuestiones de provisión, a veces por cuestiones de precio, cuando para esa zona no sería lo más indicado. Una consulta, eso sería lo que pasó en una época acá en la zona de La Plata hacia Mar del Plata, en la Ruta 2. Bueno, lo que pasa es que hay muchísimas. No sé si Ignacio, hago un comentario muy chiquito porque el que tiene que dar las cosas es Ignacio, pero hay que ver, no solamente es una cuestión, o sea, hay un componente en el agüellamiento, en la deformación plástica, que es lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver, evidentemente, con el cemento asfáltico. Primero, que todo esto que vimos es súper importante, recontra importante. No quiero minimizar en lo más mínimo todo lo que se dijo y los parámetros que hay. Lo que pasa es que después tenemos que pensar que esto tiene que estar dentro de una mezcla asfáltica, ¿no? Entonces puede haber algún detallecito de lo que tratamos de analizar en el asfalto que no se condice exactamente en la mezcla asfáltica. Eso por un lado. Después, para la mezcla asfáltica, evidentemente, la temperatura y demás tiene una incidencia, pero también tiene que ver con las cargas y el diseño estructural. Entonces, no le podemos echar la culpa directamente en ese análisis solamente al cemento asfáltico. Si por ahí el cemento asfáltico que se utilizó no era inadecuado, por ahí se podría haber usado algún asfalto modificado o algo que ya lo iremos a ver. Por ahí no era el inadecuado el cemento asfáltico, pero hay que ver la estructura de la mezcla asfáltica, si fue la adecuada, porque puede haber deformado con un buen cemento asfáltico, pero por una mala estructura granulométrica, o sea, una mala mezcla asfáltica o con detalles de mezcla asfáltica, o malo puede haber sido el control de las cargas, porque pueden haber pasado cargas mucho más importantes de las que se tuvieron en cuenta en la época de diseño, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es uno de los componentes. Después en la ingeniería del problema hay todas otras cuestiones, o una falencia incluso con cuestiones no relacionables con la capa asfáltica, sino que falencia en la subrasante, falencia en todo el diseño estructural y demás y demás. Discúlpame, Ignacio, Claro. pero aproveché que justo hicieron el comentario. No, sí, tal como decía Julián, si bien el asfalto es uno de los componentes de la mezcla asfáltica, está en poca proporción, ¿no? No lo puse ahí, lo iba a poner, pero al final lo saqué. Es solamente como mucho entre un 5 y un 10% del total de la mezcla asfáltica. Aún así, el comportamiento de la mezcla asfáltica está muy relacionado con el asfalto. Toda persona que quiera estudiar mezcla asfáltica va a tener que recurrir muchísimo a las propiedades del asfalto, ¿sí? Pero aún así, quizá puede ser que no sea exclusivamente por eso, quizás se pueda haber elegido el asfalto adecuado, la mezcla adecuada, excelentemente caracterizada, excelentemente colocada en el lugar para el que tenía que ir, y aún así fallar por otras cosas, como puede ser un exceso de tránsito, como dice Julián, una falla, sobre todo si es abollamiento, puede pasar una falla en la base, subbase o subrasante, que no produzca abollamiento, que son las deformaciones permanentes, ¿sí? Claro. Sí, sí, encima era como si uno lo miraba cuando hacía mucho calor en pleno verano
y era como si estuviera el asfalto líquido. Era terrible. Bueno, la ruta 2 igual ahora está repavimentada. Se hizo Sí, ahora sí. sí, el año pasado. Sí, ahora sí, no, pero en esa época era terrible, era verlo y parecía como que se iba abriendo a medida que uno iba pasando. De fallas de pavimento también Julián puede tener horas para hablar. Sí. Gracias. Sí, todo lo que decís es conocido, pero claro, es así, hay muchas variables exógenas en todo esto, más allá de lo que sea el cemento asfáltico propiamente dicho. Es muy probable que tenga que ver con el cemento asfáltico, lo que vos estás relatando, pero no es lo único que tendría incidencia. Hay Claro, muchísimos aspectos. no, obviamente, todo influye. Mm. Eh, pero me llamaba la atención en esa época ver el brillo, el negro brillante que se veía, que parecía líquido. Bueno, eso Claro, ya puede ser otro tema, ¿no? Que quizás sea un poco de exudación, que eso puede haber se lo exceso. dejo a Oscar, que Oscar Rebollo va a ser el que dé la parte completa de mezcla Claro, bueno, asfáltica, ¿sí? Pero claro, cuando se Claro, habla de nosotros ya mezcla tenemos asfáltica, eso sí. otro problema que es más relacionado con la dosificación. claro, sí. Es todo un combo, digamos. Esto, Ujú. sí, sí, exactamente. Yo no veo si hay alguna otra No, consulta o yo no comentario ahí veo a en el nadie chat. más. Si quieren pueden preguntar algo. Hola. Ignacio, para aclarar un poquito mejor, Sí, recuerden que acá en la Argentina se clasifica hasta por viscosidad, no se hace por PG. Una solución sería sumar PG, donde las preguntas que hicieron sobre el tipo de asfalto que se va a utilizar en la zona, el grado PG daría con el asfalto indicado para esa zona, donde tendríamos las temperaturas mínimas de trabajo y las temperaturas máximas. Lamentablemente no tenemos la clasificación por grado PG. exactamente, sí. Por grado PG todavía como norma no está vigente acá en Argentina. Fíjense que la cantidad de ensayos que hay que hacerle para clasificar un asfalto por PG son considerables. Un reómetro no hay en cualquier laboratorio, una estufa RTFT no hay en cualquier laboratorio, un borrado tampoco. Eso lleva a complicar. Es muy innovador la clasificación por PG, pero aún así es compleja de llevarla a cabo. Creo que había alguien que quería comentar algo. Yo no veo. Yo quería hacer un comentario, pero súper tangente, Nacho. Por favor. Muy buena la presentación. Quería hacer un comentario respecto de los yacimientos naturales de Sí. asfalto o petróleo denso. Vos mencionaste la formación Vaca Muerta. Justamente la formación Vaca Muerta se caracteriza por tener petróleo ultra liviano. Pero que acá en Argentina tenemos un yacimiento muy importante, que es Laguna Estancanelo, y ya que hay gente de Mendoza, decir nada, que la mayoría de los yacimientos de petróleo en la zona de Malargüe, las cercanías, que es todo Precuyo, es todo petróleo denso, que se utiliza para asfalto, obtención de asfalto. Y es como el yacimiento más importante de Argentina para la obtención de asfalto, y después, bueno, obviamente también importamos algo de Venezuela, pero que tenemos bastante acá en Argentina como yacimiento y recurso natural, como para destacar eso nada más. Perfecto. Es un comentario tangente. Muchas gracias, Flor. De nada. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Como dijo Gerardo antes, estamos abiertos a que nos manden consultas, dudas, fuera de esto también, así que como ustedes necesiten, ¿sí? Bueno, si no hay más comentarios, entonces le vamos a dar cierre, ¿no es cierto, Ignacio? Le damos... El tema de la, no sé si hiciste mención ya de la encuesta y demás, ¿cómo está eso? Ah, no, eso se los debo. Se los debo cuando eso se los había dicho. Cuando subamos el video, yo les mando, como veníamos haciendo, el link por mail. Les envío el formulario, ¿sí? Con las preguntas. Bien, excelente.
Así que. Bueno, gracias Ignacio nuevamente, ¿eh? No, por favor, a ustedes por haber estado escuchando. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Muchísimas Muchas gracias. gracias.